Hola chicos, esta es la guía de trabajo autónomo número 3 de undécimo. Okay, en esta guía vamos a trabajar la parte de relaciones y álgebra, lo que conocemos también como funciones. Vamos a hacer una pequeña introducción viendo la parte de intervalos reales. Recordemos primero que el conjunto de los números reales es un conjunto denso, infinito y completo, lo cual nos permite establecer una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la red. Estas características y el hecho que el conjunto de los números reales sea ordenado nos permite definir lo que se llama intervalos reales, que son subconjuntos de números reales. Un intervalo real puede escribirse de tres formas diferentes. Tenemos la representación de intervalo, la representación gráfica y también tenemos la notación de conjunto. Okay. Aquí hay un ejemplo asociado de las tres formas. Por ejemplo, tenemos el intervalo que dice que va desde menos 5 cerrado hasta 7 abierto, ¿verdad? Okay. Hay una condición de los intervalos que los llamaremos cerrados. Esos intervalos cerrados son de esta forma, ¿verdad? Se le llama cerrado. Y el abierto a la izquierda se ve de esta forma y a la derecha se ve de esta forma. Nótense que, ¿verdad? Que el número como que el valor o el intervalo arropa el número, ¿verdad? Cerrado indica que lo incluye y abierto indica que lo excluye. Entonces, la representación gráfica, nos vamos para una recta, construimos una recta numérica. Como es ordenado, va primero el menor, ¿verdad? En este caso el negativo, y después el mayor, que sería el positivo. Nótense que aquí, cuando hablo de cerrado, en la gráfica el intervalo tiene un punto relleno o cerrado. Y en la parte del abierto, pues el punto está sin rellenar, ¿verdad? También tengo la notación de conjunto, donde esta primera parte es un texto matemático que siempre lo lleva, ¿verdad? Cualquier conjunto, que dice así: tengo un X tal que X pertenece a los números reales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que indica ese texto. Tengo un X tal que X pertenece a los números reales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicar el valor de X que se encuentra entre esas dos cantidades. También asociamos aquí el intervalo cerrado con el signo de desigualdad menor o igual. Igual porque lleva una rayita de abajo. Y el intervalo de abierto solamente menor o mayor, ¿verdad? Ok, entonces asociamos cerrado con un puntito cerrado y puede ser la desigualdad mayor, igual o menor igual, ¿verdad? Cualquiera de las dos. La condición es esa, que lleva la rayita del igual abajo. Y en el abierto, pues, la bolita va abierta y los signos de desigualdad no llevan el igual. ¿Ok? Continuamos. Algunas notaciones que se dan por ahí en los cuantificadores. Cuantificador, por ejemplo, en este caso en matemáticas nosotros utilizamos diferentes tipos de letras para abreviar algunas cosas. Por ejemplo, esa E al revés y esa A al revés también, ¿verdad? Estos dos símbolos sirven para aludir a la cantidad de elementos del conjunto. El primero hace referencia a existe y el segundo significa para todo. Por ejemplo, aquí hay un texto que dice: existe un número, un n, que pertenece a los números naturales, donde n es mayor a 1000. Eso es lo que quiere decir. Vean que esos cuantificadores pues resumen un poquito la parte de la expresión matemática. También tenemos otros cuantificadores, por ejemplo el de la unión e intersección. Dados dos conjuntos A y B, se define como la unión de A y B, A unión B, ¿verdad? Aquí está representada por una unión A unión B, es igual al conjunto formado por los elementos que pertenecen
a los dos conjuntos, a A o a B. Entonces agarramos los dos elementos y los unimos. Nótense que en algunos casos se repiten los valores. Por ejemplo, aquí se repite el A, se repite el B, solo se anota una sola vez, ¿verdad? Y los demás, pues la cantidad de veces obviamente va a aparecer una vez. Ok, entonces la unión son todos juntos, podemos decirle. Para dados conjuntos, ahí se define como la intersección de dos conjuntos, se lee así, A intersección B, al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B a la vez. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos que se intersecan, quiere decir que tienen valores que están en los dos conjuntos. En este caso sería el C y el D, porque pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B, ¿verdad? Pertenece a los dos. Entonces, la intersección corresponde a estos dos valores. Es totalmente opuesto a lo que decía la unión, que eran todos juntos, aquí es nada más los que ellos comparten. Si la intersección de dos conjuntos es vacío, entonces se dice que los dos conjuntos son disyuntos, también llamados, quizás más apropiadamente, disjuntos o disyuntos. Complemento de un conjunto, ok, definición, es lo que le falta al conjunto para ser igual al conjunto universo. Por ejemplo, en caso, tengo el conjunto A que es 1, 3, 5 y 7, y el conjunto universo es 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Hallar el complemento de A. Gráficamente, lo vemos de esa forma. El universo sería todo el conjunto grande, ¿verdad? Que contiene el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. El conjunto A sería el 1, 3, 5, 7. Entonces, el A complemento sería lo que les falta a A para parecerse al universo, que sería en este caso el 9 y el 11. Eso sería el A complemento. Entonces ahí tenemos tres casos: unión, intersección y complemento. Hablando un poquito de números reales, pues vamos a darle una pequeña repasada a los números reales. En donde vamos a repasar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Aquí dice que si unimos esos dos conjuntos, tanto los racionales y los irracionales, se agrupan dos tipos de decimales, los periódicos y los no periódicos, ¿verdad? Así como las fracciones y los números enteros. En este conjunto de los números reales se define de la siguiente forma. ¿Okay? Tenemos la definición del conjunto de los números reales. ¿Cómo se define? Los reales es igual a la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Ok? De otra forma más específica, podemos decir, vamos a subrayarlo por acá, que el conjunto de los números racionales, que es todo esto, es todo el conjunto de los enteros naturales irracionales, ¿verdad? Un conjunto grande que contiene diferentes características dentro de sus valores. Ya lo hemos estado analizando en años anteriores. Y tenemos el de los irracionales, que son los números raros, el número de oro o razón áurea. También tenemos a pi, la constante e, un montón de raíces por ahí, ¿verdad? Que tienen los irracionales, que tienen una condición de ser no periódicos, ¿verdad? Ellos dos juntos forman el conjunto grande, que se llama el conjunto de los números reales, ¿verdad? Podemos decirlo así. Más explícitamente, bueno, aquí ya está un poquito con valores, entonces vamos a revisar los valores. Dice, vamos a empezar con un conjunto más pequeño. Vamos a volver un poquito en el tiempo y vamos a recordar los conjuntos. Cuando empezamos a conocer números, nosotros en la escuela, antes de la escuela, pues empezaban a hablar de cantidades: un perro, un gato, 3 carros, 2 aviones, 5 patos, ¿verdad? Entonces empezamos conociendo los números naturales, ahí está incluido el 0. Ojo, por aquí aparece una raíz cuadrada. Ok, ¿esto qué indica? Que hay números
radicales o fracciones también, que si yo lo resuelvo hasta con la ayuda de la calculadora, por ejemplo, en este caso, la raíz de 49 es 7. Este número me representa 7. De otra forma, escrito de otra forma. Pero en realidad es el mismo. Luego tenemos los números enteros, que ellos ya tienen los números naturales. O sea, hay enteros positivos y enteros negativos. Por aquí pasa el mismo caso, ¿verdad? Aparece otra raíz. Bueno, aquí este valor, la raíz cuadrada de 36 es 6, que se convierte en menos 6. Y aquí la raíz cúbica de menos 7 es menos 3. Entonces, esos valores corresponden a números enteros, en este caso negativos. ¿Ok? Repito, los enteros tienen los negativos y los positivos. Y después tenemos a los racionales, que dentro de los racionales están incluidos los naturales y los enteros, ¿verdad? Y también agregamos las fracciones. ¿Ok? Las fracciones que tienen una condición muy especial, que son infinitas periódicas. ¿Qué significa periódicas? Que tienen algún periodo, ¿verdad? Infinito periódico o hasta finita, ¿verdad? Como en este caso. Tiene solamente 2, 3 decimales. Y el grupo aparte, el grupo, por decirlo así, opuesto a ellos, son los que tienen expansión decimal infinita no periódica. Aparece el pi con su 3,14 y un montón de decimales. Aparece el e con su 2,71 y un montón de decimales. Podemos agregar por aquí también a la razón áurea, ¿verdad? La razón áurea es parte de los números irracionales. La razón áurea se puede calcular y hasta un valor específico tiene, ¿verdad? Y es irracional. Y también tenemos raíces y fracciones. ¿Qué condición cumplen esos? Que la expansión decimal sea infinita, no periódica, para que no se repita el periodo. ¿Ok? Estos numeritos, ¿verdad? Los naturales los vimos en la escuela, ya en séptimo entraron, conocieron los enteros, en octavo trabajaron con números racionales y el año pasado, noveno, antepasado, pues conocieron los números irracionales, así como los reales, que son todos. Nuestras calculadoras trabajan con números reales, entonces es muy fácil. Ok, aquí hay unos pequeños ejemplos donde dice escriban los casos de pertenencia y no pertenencia. 5,6 pertenece a los enteros. No, porque los enteros tienen que ser números que no tengan decimales, o positivos o negativos. En este caso, ese número pues contiene decimales, entonces no pertenece. Vamos a abrir la calculadora por un momento. Vamos a calcular ahora menos 4 séptimos para ver la expansión decimal. Menos 4 séptimos. Y le doy igual, reviso los decimales, revisar 5, 7, 1, 4, 2, 8, y aquí se repite otra vez, 5, 7, 1, 4, ¿verdad? Y no aparecen nomás los otros decimales porque la calculadora no tiene espacio para anotarlos, pero veo que tiene periodo. Entonces, si tiene periodo, o sea, tiene una expansión decimal infinita periódica, sí pertenece a los números racionales. El menos 2 no pertenece a los números irracionales, ¿verdad? Los irracionales son los feos. Este lo puedo catalogar como un entero o como un racional. 14 séptimos. 14 séptimos se puede dividir y me da 2. ¿Y 2 pertenece a los números naturales? Sí, sí pertenece a los números naturales. Pi quintos. Con solo el hecho de tener pi, ya puedo decir que es un número irracional. Entonces, no pertenece a los racionales. Ojo, dice que es número real. Entonces, cualquier número que me dé cualquier resultado en la calculadora es un número real. Entonces, si le preguntamos ese número a la calculadora, 4. Vean que me da cualquier valor, no importa cuál sea el valor, positivo, negativo, entero, decimal, siempre va a ser un número real. En el caso de esa otra fracción, esa raíz con esa fracción, pues vamos a calcularlo. Vean que nos apoyamos en la calculadora para verificar a qué grupo o a qué conjunto pertenece. Es importante el uso de la calculadora en esta parte.
Ven que este es igual a menos 2. Y menos 2 es un número entero. Y vamos a probar esa otra fracción. Esa fracción dice que es raíz cúbica. Raíz cúbica de menos 1 entre 77. Y el periodo dice 2, 3, 5, 0, 5, 5, 14, 3, 2. Ven que el periodo no tiene nada que se repita. Entonces decimos que no pertenece. Este sería un número irracional, ¿verdad? Con esa expansión decimal. Luego en la parte de abajo dice escriba los signos, está contenido y no está contenido, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos. Esto es identificando si están los conjuntos dentro de otro, ¿verdad? Entonces dice así, Z está contenido dentro de R. Sí, claro que sí, todos están dentro de R. Entonces casi siempre el conjunto más pequeño va a la izquierda y el más grande va a la derecha. N está contenido dentro de Q. Sí, claro, N está contenido dentro de Q. Y está contenido dentro de Q. No, ellos dos están separados. Ellos dos están por aparte. Entonces no está contenido. Y está contenido dentro de R. Sí, sí podemos decir que está contenido. Entonces, pertenece y no pertenece se utiliza con números y conjuntos y está contenido y no está contenido se utiliza para conjunto contra conjunto. ¿Ok? Luego viene aquí la parte de intervalos. Exprese de los siguientes intervalos en notación gráfica y notación de conjunto. Okay, notación gráfica primero. Voy a hacer todos los ejemplos para que aprovechen pues, la práctica. Les puse varios casos. Entonces, por ejemplo, aquí, primer caso. Primero que hago es la parte gráfica, la recta. Está ubicado entre dos cantidades, entonces ponemos el menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Aquí dice que el primero menos 2 está cerrado. ¿Por qué digo que está cerrado? ¿Cómo lo identifico? Porque podemos ver que las pestañitas están como abrazando el número, ¿verdad? Aquí vamos a ampliarlo un poquito que se vea mejor. Como que arropa el número. Y el 9 al contrario, las pestañitas están por fuera. Entonces se dice que está abierto o no incluido, ¿verdad? Lo ideal sería que lo llamáramos que no está incluido, ¿verdad? Entonces, ese es el intervalo. ¿Qué representa el intervalo? Bueno, que vamos a obtener valores que están entre menos 2 incluido hasta 9 sin incluir. Quiere decir que puedo encontrar un valor aquí que sea menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8.99, porque el 9 no entraría, ¿vale? No está incluido. Y la notación por conjunto, ¿verdad? Que es la parte del lenguaje matemático, escribimos, tengo un X, tal que X pertenece a los números reales. Ahí hace la alusión que puedo encontrar un número en este conjunto, era un número X, y pertenece a los números reales, porque es un subconjunto de los números reales. Entonces, decimos que va a estar, que va a ser, ese número va a ser mayor o igual a menos 2. Sí, claro que sí, mayor porque va para acá, va aumentando. Pero va a ser menor que 9, no puede ser 9. ¿Por qué no puede ser 9? Porque está abierto, ahora no está incluido. Entonces vean acá, cerrado en menos 2 lleva la rayita del igual abajo. Abierto en 9 no lleva la rayita. ¿Okay? Ahí está representado la parte gráfica y la notación de conjunto. Vamos a buscar otro ejemplo, el de los infinitos. Estos dos que vienen acá. Primero vamos a hacer la parte de la gráfica. En el caso de los infinitos, es más fácil. Solo hay un valor. Ok, aquí también tienen que tener cuidado porque por la notación a veces se corta, por la construcción de los ítems, se corta un poquito el intervalo. Aquí dice raíz cuadrada de 2 para la derecha.
porque dice más infinito está a la derecha. Entonces, cuando es solamente un numerito, ubico el numerito en el centro, así, ¿verdad? Vean que está cerrado, entonces decimos que está incluido. Cerramos una bolita aquí, que representa el incluido, y decimos que va hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque dice que va hacia más infinito. Entonces, en la notación se escribe de la siguiente forma. Tengo un X tal que X pertenece a los números reales. Recuerden que eso siempre lo va a llevar la notación. Y decimos aquí, ese X, ¿cómo va a ser? Entonces, como la flechita apunta para la derecha, entonces le ponemos aquí igual, como flechita para la derecha, mayor. Y le pongo el igual, porque vean que está cerrado el puntito. Mayor o igual que raíz de 2. ¿Ok? Eso para el caso del infinito positivo. En el caso del negativo, igual hacemos la rayita representando la recta numérica y anotamos en el centro, cuando es un valor, el número 7. En este caso 7 está abierto porque las patillas están para afuera. Y como viene, perdón, de menos infinito, la flechita va para la izquierda. Es lo mismo, ¿verdad? Tengo un X tal que X pertenece a los números reales. Y decimos que ese X, ¿para dónde va la flecha? Para la izquierda, entonces la hago para la izquierda. Es menor, y vean que está abierto, entonces no le pongo la rayita de igual abajo, queda solito, ¿sí? Menor que 7, sin incluir. Ok, así lo hacemos de esta forma. En el caso que me den notación por intervalo, voy a hacer dos ejemplos. Uno que traiga dos valores, este de acá, y otro que traiga uno, como este, voy a utilizar este. Dice que haga la notación por intervalo, después la notación gráfica. Entonces, por intervalo es mucho más fácil. Entonces, asocio este signo con 1. Entonces, vean que lleva la rayita del igual abajo. Entonces, sería cerrado en 1, coma, y aquí en raíz de 2, vean que no lleva rayita abajo, solo dice menor. Entonces, raíz de 2 va abierto. Raíz de 2 va abierto. Y en la notación gráfica, ahí ponemos los dos valores, 1 y raíz de 2. Y decimos que 1 está cerrado. Y raíz de 2 está abierto. Y cerramos el intervalo aquí. Y en el caso que tenga 1, bueno, aquí vean que la flechita señala para la derecha, X para la derecha. Entonces sería hacia más infinito. Por lo tanto, iniciamos a un 14. Una cosita, los infinitos siempre van abiertos. Se me olvidó decirlos en los ejemplos anteriores. Siempre van abiertos. Entonces, cuando diga solo una X, ya saben que ponen el valor o a la izquierda o a la derecha del intervalo. En este caso va a la izquierda, porque como la flecha señala para la derecha, entonces aquí a la derecha tiene que ir más infinito. En menos infinito va a la izquierda. Y siempre van abiertos, ¿verdad? Y en la parte gráfica, pues se vería así. Recuerden que como es solo un valor, pues pongo menos 14, cerrado, ¿verdad? Incluido hacia la derecha. Y ese sería el intervalo de ejemplo, ¿ok? Aquí hay más intervalos, ¿verdad? Aquí en este caso, pues les están dando la parte de notación gráfica, perdón, muy parecida a esta. Las hacen ahí en su cuaderno, material, aquí les dan la gráfica y
comparten los otros dos tipos, ¿verdad? Ok, ahora con la parte de funciones. La parte de funciones nos sirve asociarlo con la parte de intervalos porque las funciones trabajan los números reales. Dice el concepto, una función de un conjunto A en un conjunto B. O sea, vean que hay una asociación entre dos conjuntos. Quiere decir que vamos a ver una relación de esos dos conjuntos. Dice así, es una correspondencia asociada a cada elemento de A un único elemento en B, ¿verdad? Un único elemento en B. Funciones de A en B se leen así, ¿verdad? El nombre de la función siempre se denota con una letra minúscula y los conjuntos A y B con letra mayúscula. Se lee función f de A en B, que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto del ejemplo A. En el conjunto A tenemos 1, 2, 3. Dice que cada elemento del conjunto A tiene un único elemento del conjunto B. Aquí tenemos que el 1 va con el 0, el 2 va con el 2 y el 3 va con el 2. ¿Okay? Esta es la característica principal. Los elementos del conjunto A solo pueden tener un elemento en el conjunto B. Estos elementos de acá no pueden estar solos. Siempre tienen que tener una relación. La flechita. Aquí no importa que queden solos o sin relación. ¿Okay? En la parte B, como en el caso del 4 y el 6. ¿Okay? Ahora veamos el ejemplo B. Tenemos que el 1 se asocia con el 2, con el 0, perdón, que el 1 con el 2 con el 4 y que el 3 con el 6. Quedó solito el 2, no importa. Los que no pueden quedar solitos son los del conjunto A. Y por último tenemos el conjunto, el del ejemplo C. El conjunto A dice que 1 y 2 van con 0 y que el 3 va con 6. Me quedaron dos solos en B, no importa, ¿verdad? ¿Ok? No son funciones, vamos a ver por qué no son funciones. En el ejemplo A no es función aquí porque este elemento tiene 2. Y el ejemplo decía, o la condición dice, que solo tiene que tener un único elemento, ¿verdad? Nada más. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Aquí en este caso, este 2 tiene 3 y solo puede tener una relación hacia el otro lado. Y en el conjunto C, pues además que de ahí sobran 2 elementos. No pueden sobrar ningún elemento en A. No pueden tener elementos solos sin asociación. Elementos de una función, dice, tenemos el dominio, que se le conoce como conjunto de salida, preimágenes, cada elemento del dominio, codominio, conjunto de llegada, imágenes, cada conjunto de los elementos del codominio asociados, ámbito y rango, conjunto formado por todas las imágenes, y el criterio es el procedimiento que se utiliza para la correspondencia. Por ejemplo, en esta función tenemos que el dominio es el conjunto de salida. A esto lo vamos a llamar dominio. Al conjunto de salida. En ese conjunto, porque lo utilizamos en el plano cartesiano, se representa con la variable x. Nosotros la llamamos variable independiente. Y también se le conoce como conjunto de salida, ¿verdad? Esas x se llaman preimágenes. Las preimágenes. Cada una de ellas es una preimagen. El conjunto de la derecha lo vamos a llamar codominio. Codominio. O conjunto de llegada. Igual, los dos valores, tanto el conjunto de salida como el de llegada, se grafican en el plano cartesiano y este está representado en el eje de las Y. ¿Cómo se llaman las Y? Las Y se llaman imágenes. Cada una de ellas es una imagen. Y después tengo un conjunto pequeño que se llama ámbito o rango. ¿Quién es el ámbito? ¿Quién es el rango?
son los valores del conjunto B, o sea, del codominio, que están asociados con un valor en A, ¿verdad? En este caso, los únicos dos que tienen aquí asociación con A serían el 0 y el 2. ¿verdad? El codominio son todos, pero el ámbito o rango es una parte. Solo los que tienen asociación. ¿Ok? Esos son los elementos de una función. El criterio o ecuación de la función ya es la parte algebraica, la parte más numérica. Es el procedimiento que se efectúa con la imagen para determinar su respectiva preimagen. No tenemos esto, ¿verdad? Sino que tenemos un criterio matemático, una ecuación, donde yo con el valor de la X obtengo la Y, o viceversa, con el valor de la Y obtengo la X. Sin necesidad de tener este diagramita. Estos se conocen como diagramas de Venn. Por ejemplo, aquí dice, preimagen en la X, tengo el criterio de la ecuación, y la imagen sería la Y o la F de X. ¿verdad? También se le llama Y o F de X. Entonces, veamos el ejemplo. Sea la función f que va de los números naturales hacia los reales, con el criterio f de x igual a x más 3. Aquí está la x y la y es esta, ¿verdad? Porque dice que la y puede ser f de x o y. Entonces, como son los números naturales, anoto los números naturales, en este caso 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y voy metiendo esos números naturales en el criterio, en x, porque ellos son el dominio y los del dominio son X. Y obtengo como resultado la Y. Entonces, por ejemplo, si yo meto primero el 0, en el caso del 0, X vale 0. Entonces, 0 más 3, la imagen de 0 sería 3, ¿verdad? 0 más 3 da 3. Entonces, 0 está asociado con 3. En el caso para X igual a 1, la imagen de 1 sería 1 más 3. 1 más 3 es 4. Entonces, 1 va con 4. La imagen de 2, 2 más 3, 5. 2 va con 5. La imagen de 4, 4 más 3, la imagen de 3, perdón, 3 más 3, 6, y así sucesivamente. La imagen de 4, 4 y 3, 7, ¿verdad? Y ahí van asociando. Cada resultado, a la hora de sustituirlo, obtenemos como resultado la debida imagen. ¿Ok? Como hemos visto, no siempre todos los elementos del codominio participan en la función, ya que depende del procedimiento que efectuemos. A los elementos del dominio se le conoce como variables independientes y a los elementos del codominio también se les conoce como variables dependientes. Conceptillos que deben manejar. Eso que acabamos de hacer nosotros se llama cálculo de imágenes. Entonces vamos a profundizar en esta parte. Cálculo de imagen y de preimagen. En este caso, dice así. Como se observa en un ejemplo anterior, para calcular las imágenes se sustituye la variable independiente X. Al contrario, para determinar las preimagens se sustituye la variable dependiente Y. Así, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la preimagen de 15 se hace de la siguiente forma. La preimagen de 15, que voy a buscar una preimagen, o sea, voy a buscar una X. Entonces, este 15 sería Y, que voy a buscar su respectiva preimagen. Entonces, Y f de X es lo mismo. Cambio el f de X por 15 y me queda una ecuación. Entonces, despejamos la X. Este 3 que está aquí sumando lo pasamos al otro lado a restar al 15. Al 15 le quito 3, me queda 2. 2 es el valor de X. Por lo tanto, la preimagen de 15 es 2. Igual, ¿verdad? Si ustedes sacan la imagen de 12, les tiene que dar 15. Que sería aquí sustituirlo por X. ¿verdad? 12 más 3, 15. Cada una de ellas tiene esa relación. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sacar imagen, sustituyo la X. Y si yo quiero sacar preimagen, sustituyo la F de X, que es la misma Y. ¿verdad? Eso se utiliza mucho para la parte gráfica, con el gráfico. ¿Ok? Aquí tenemos dos conceptos diferentes. Y una vez se los subrayo. ¿verdad? Gráfico de una función y gráfica de la función. Para que lo tengamos presente. El gráfico es el conjunto de pares ordenados, X, Y.
Esos van en el plano cartesiano, que se forman de una parte, una función donde y es la imagen de x, ¿verdad? Así en el ejemplo anterior tuvimos que en la función f, que va de los naturales a los reales, con el f de x igual a x más 3, teníamos las siguientes partes del gráfico. Gráfico serían estos. Cuando yo hablo del gráfico de f, hablo de los pares ordenados, ¿verdad? Se representan como pares ordenados y los puedo representar con una tabla de valores. Por ejemplo, aquí, este primer valor, me coloco x arriba y f de x o y abajo, ¿verdad? Entonces, 0 en x, 3 en y, 1 y 4, entonces 1 en x y 4 en y, 2 en x, 5 en y, 3 en x, 6 en y, 4 en x y 7 en y. Entonces, esto es lo que se llama gráfico, que representa nada más los pares ordenados. Lo puedo anotar como pares ordenados o lo puedo representar mediante una tableta de valores. Y la gráfica, pues ya sería la parte más profunda, ¿verdad? Ya es llevar esto al plano cartesiano. Es el conjunto de todos los puntos en el plano cartesiano determinados por pares ordenados de una función. Ok, aquí tenemos este ejemplo. Dice ejemplo 1, sea la función que va desde menos 3 hacia 2 incluido hacia menos 3,9 incluido. Con el criterio f de x igual a x a la 2. Okay. Esto se llama notación de la función y explica de qué está hablando. La función primero que nada se llama f, ahí me dice el nombre. Luego me dice que su dominio, o sea, los valores de x van a estar entre menos 3 y 2. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y este es el codominio. Y va a tener los valores del codominio entre menos 3 y 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Sustituir aquí, ir sustituyendo. Una forma rápida y sencilla es usando la calculadora. La calculadora tiene el menú tabla. En este es menú 9 y en las viejas es menú 7. Primero les aparece eso, es el criterio, es esto lo que tengo que anotar. Entonces anotamos x a la 2 menos 2. Recuerden que la x en la calculadora viejita se pone alfa y paréntesis, ¿verdad? Y le doy igual y me va a preguntar dónde inicia. Yo reviso que inicia en menos 3 y que termine en 2. Esos son los valores que ella me va a pedir. Entonces inicio en menos 3, doy igual y que termine en 2 y le doy igual. Y ese tercer valor es el paso. Siempre tiene que estar en 1 para que me nos dé de 1 en 1. Continuos. Entonces vean la tablita. Menos 3 con 7, menos 2 con 2, menos 1 con menos 1, 0 con menos 2 y 1 con menos 1 y 2 con 2. Aunque son los mismos valores que está acá. Estos valores de acá se le llaman ámbito o rango, ¿verdad? Porque vean que el codominio es más grande. El codominio va desde menos 3 hasta 9, pero no aparece ninguno del menos 3 ni el 9. Quiere decir que es más grande el codominio. Los valores que forman el conjunto de las imágenes se llama ámbito o rango, que está aquí abajo. ¿Ok? Con esa tablita y con esa información puedo construir con los pares ordenados la gráfica. Por ejemplo, menos 3 y 7. Menos 3 en X, 7 en Y. Está aquí. Este punto representa a ese par ordenado. Luego, menos 2 con 2. Menos 2 en X y 2 en Y. Ahí está representado. Menos 1 con menos 1. Entonces, menos 1 en X y menos 1 en Y. Recuerden que el eje de las X es este y el eje de las Y es este, ¿verdad? 0 en X y menos 2 en Y. 0 en X y menos 2 en Y es este punto de acá. Después tengo el punto 1, menos 1. 1, menos 1. Y finalmente el punto 2, 2. 2, 2. Entonces lo primero que hacen ustedes es anotar los puntitos, así, ¿verdad? Ponerlos en el plano cartesiano donde se ubica cada par ordenado. Y después construyen el trazo de la gráfica. ¿Qué es el trazo?
venir y unir esos puntos, ¿verdad? Tratar de unir esos puntos. Entonces, de aquí bajamos, nos venimos para acá y llegamos ahí. ¿Ok? Ese es el trazo, esa es la gráfica. ¿Ok? Entonces determinamos, vean en la gráfica, puedo determinar cuál es el dominio. El dominio es donde empieza en X, empieza aquí en -3 y termina en 2. Tenemos las preimágenes, que son los valores de X, -3, -2, -1, 0, 1 y 2, ¿verdad? El codominio decía que era desde -3 hasta 9. Era un poco más grande el codominio, ¿verdad? Y el ámbito o rango, pues serían los valores que están asociados. En este caso, desde -2, -1, 2 y 7, que son los que tienen asociación, ¿verdad? Todo esto es el ámbito o rango, aquí esta parte. Vean que el codominio siempre es un poquito más grande, ¿verdad? A veces son iguales y a veces el codominio es un poco más grande. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta si una función es de una gráfica? Muy fácil, dice, con solo que trace una línea de arriba hacia abajo y la toque 2 veces, automáticamente esto me indica que la función o que la gráfica no es una función, ¿verdad? Aquí vemos estos ejemplos. Paso la rayita, con solo una rayita que la toque 2 veces, está listo. Vean aquí también, puedo pasar una rayita por acá y toca 1, 2, 3 veces. Automáticamente con eso nos damos cuenta cuando una gráfica es una función o no es una función. Entonces, chicos, aquí les queda la práctica. Cualquier cosita estoy a su disposición, me escriben y con mucho gusto los atiendo.